Esta valla tiene más de 5.000 kilómetros de largo, atraviesa Australia Meridional, Nueva Gales del Sur y Queensland, y se construyó para salvar a las ovejas del sur del continente de los dingos. La pregunta es, ¿qué pasaría si esta valla gigante fuera simplemente derribada? La mayoría de los dingos viven en el norte y hay entre 10.000 y 50.000, según diversas estimaciones. Bueno, ahora quitemos esta valla gigante de aquí y veamos qué pasa. No pasa nada. Ah, no, ya hay movimiento. Los dingos están transmitiendo que la barrera ha desaparecido y toda la horda está a la caza hacia el sur. Sí, creo que así es como va a funcionar. Mejor preguntar a Steve. Así que estamos de vuelta en Australia. Un país increíble, Steve. ¿Te gusta? Por supuesto que te gusta. Pero todavía tienes que derribar esa valla. ¿Para qué? Bueno, al menos para ver qué pasa. La valla que Steve está quitando es para los dingos. Y tienes que admitirlo, es realmente enorme. La medí, tiene 5.614 kilómetros de largo y también es muy antigua. De hecho, comenzaron a construir esta valla en la década de 1880 y la terminaron en 1885. Eso fue rápido, ¿no? Pero vamos a romperla aún más rápido. Vale la pena decir que originalmente la valla no tenía nada que ver con los dingos en absoluto. Al parecer es cierto. Puedo ver un montón de agujeros en la valla y una madriguera. Es cierto, se construyó para proteger la zona de los conejos que se multiplicaban rápidamente, pero la valla no ayudó mucho. Luego se colocaron redes sobre la valla para conejos para mantener alejados a los dingos que asaltaban las granjas de ovejas. No fue hasta 1948 cuando todo este esplendor de vallas se convirtió en un proyecto nacional con un presupuesto específico, mantenimiento y reparación. Y mientras se celebra la tradicional feria del anillo en Rivendell, vamos a ver cuánto le gustan a Australia. No, simplemente le encantan las vallas. Además de vallas para dingos, también tienen vallas para conejos, sapos, cocodrilos, gatos, y por lo que parece, vamos a tener que construir vallas contra los Steve, porque aparecemos en Australia demasiado a menudo. Solo que no existe un mapa exacto de todas las vallas, así que vamos a dibujarlas a grandes rasgos. De media, Australia construye una nueva valla como esta cada año. Ahora mismo, mientras estás viendo el vídeo, se está construyendo en alguna parte. Ahora vamos a quitar estas vallas, todas menos una al mismo tiempo. Vamos a mantener una valla. Ya verás por qué más tarde. ¡Vamos, Steve! Las vallas han desaparecido. Los dingos ya no son disuadidos por nada. Comienzan a extenderse hacia el sur, seguros de estar absolutamente encantados con el buffet de ovejas. Los dingos se comen las ovejas en grandes cantidades. Las vallas han desaparecido. Los dingos ya no se dejan disuadir por nada. Empiezan a extenderse por las regiones meridionales, encantados con el festín de ovejas. Los dingos comen ovejas en grandes cantidades. Y con el tiempo parece que se vuelven locos. Los dingos matan muchas ovejas a su paso. Obvio, tras tantos años de dieta. Pero se han olvidado de la inanición, porque ahora matan por diversión, simplemente porque los dingos pueden, y las ovejas son incapaces de resistirse a ellos. Son ovejas. Steve, parece que vas a tener que tomar cartas en el asunto. Lo único que mantiene al dingo a raya es la valla. Si desaparece, los depredadores serán imparables. Son demasiado buenos matando cuando le cogen el gusto. Ahora hay agujeros en la valla, tiene más de 100 años, y los dingos han aprendido a trepar por estos agujeros para cazar. Cada año los agujeros se hacen más grandes, también hay más dingos, lo que significa que comen más y más ovejas. En 2038 los depredadores se habrán extendido tanto que empezarán a matar 120.000 ovejas al año. Y si quitamos las vallas, serán millones, decenas de millones incluso. Y por cierto, Australia es el tercer país con mayor población de ovejas, así que esos millones están aquí. Hay unos 75 millones de ovejas en el continente. Los dingos son más pequeños. Hasta ahora, una vez que tengan acceso a un suministro ilimitado de presas fáciles, es muy posible que empiecen a multiplicarse, y entonces tendremos el dingapocalipsis. Se necesitará mucho esfuerzo y mucho dinero para que la gente se ocupe de esto. No digo que detener a los dingos sea completamente imposible, pero... Steve, hay que detenerlos. Steve. No olvidemos que en Australia no solo viven dingos, humanos y ovejas, también hay canguros, así que veamos qué pasa si se quita la valla. Hay muchos menos, mucho menos. Es hasta un poco triste. Eso es porque el dingo es el principal depredador del canguro. Por un lado, los canguros están acostumbrados a que siempre haya perros salvajes merodeando por algún lugar cercano a los que no les importa comérselos. Estos canguros están preparados para ser atacados, lo que significa que están listos para huir. Pero al otro lado de la valla, los canguros llevan 70 años viviendo en relativa seguridad y no tienen ni idea de cómo resistir a los depredadores. Básicamente no se preocupan por nada. En realidad, tener un depredador cerca es siempre un enorme factor de estrés en la vida de cualquier animal.
animal, tanto estrés que afecta las tasas de crecimiento. Los canguros del norte están constantemente sometidos a este estrés, por lo que crecen más rápido, todo para superar más rápido la fase vulnerable de la pequeñez. Como cualquier otro depredador, los dingos prefieren alimentarse de individuos más pequeños y débiles, por lo que los canguros hacen todo lo posible para superar la pequeñez y la debilidad lo antes posible. Pero en el sur sin dingos, los canguros crecen mucho más despacio, pero pueden gastar su energía en otra cosa, como desarrollar resistencia a las enfermedades, o en obtener una educación canguro superior. ¿Quién sabe? Y entonces la valla desaparece. En realidad nosotros, al igual que los científicos, no tenemos ni idea de qué va a pasar exactamente a continuación. Pero hay dos posibilidades. O bien los canguros del sur tendrán que acelerar drásticamente su crecimiento por el aumento de los niveles de estrés, o se convertirán en presas fáciles. O tendrán que entrenarse para hacer frente a los perros salvajes. Muy bien, luchadores, os voy a enseñar a defenderos de los dingos. Bueno, lo intentaré. De hecho, es muy probable que sin valla los que más sufran sean los propios dingos. Si derribamos la valla, las ovejas corren un gran peligro, y está claro que los granjeros que las poseen no van a limitarse a ver cómo los depredadores se comen su propiedad. Sobre todo porque el sacrificio de dingos por parte de los granjeros en el campo es normal. Incluso está oficialmente autorizado, pero el tiroteo aislado de animales no se compara con la guerra que se iniciará sin valla. Y esto es una guerra de verdad. Lo mismo ocurre en todo el mundo. La gente está en todas partes y constantemente en guerra con los depredadores que amenazan su bienestar. En África hay problemas con los leones, en la India con los tigres y los leopardos, en Australia con los dingos. Así que no es nada nuevo, pero eso no lo hace más fácil. Porque proteger a las ovejas significa matar dingos. Es probable que la gente llegue a medidas extremas porque las ovejas son un medio de subsistencia para muchos. ¿Recuerdas cuántas ovejas hay en Australia? Pues está claro que no es solo porque los lugareños sean fanáticos de ellas sin motivo. Es más, hasta ahora el gobierno, y de hecho los lugareños, quieren acabar con todos los dingos al sur de la valla. Sí, no hay muchos depredadores, pero siguen ahí, y no se les trata bien. Si hubiera miles de veces más dingos, la actitud podría cambiar. Pero solo para peor. Australia tiene bastante experiencia en este tipo de guerras contra animales. Suena espeluznante de imaginar, pero los australianos han masacrado conejos antes. A los conejos. Animales simpáticos y esponjosos cuya invasión se etiquetó oficialmente como plaga de conejos y se intentó detener por todos los medios. Como puedes imaginar, todos estos métodos implicaban matar. También hubo una guerra contra los emús, que destruían los cultivos. Los australianos estaban tan decididos que recurrieron a los militares de verdad y dispararon a las aves con ametralladoras manuales. Los emús ganaron de todos modos, pero el hecho es que la gente hará cualquier cosa para proteger sus granjas. Pero digamos que estamos dispuestos a correr el riesgo y quitamos las vallas. Espera, Steve, espera. Eso requeriría primero quitarles los canguros. Las vallas son los asesinos silenciosos de los animales. Cercas de alambre, vallas de malla, no importa cuál, porque los canguros tratan regularmente de pasar por encima de ellas y se quedan atrapados sin forma de salir. En el mejor de los casos, la gente los encuentra, los libera y los suelta. Pero mientras tanto, yo los libero. En el peor de los casos, esto es lo que ocurre la mayoría de las veces, nadie encuentra a los canguros. Los dejan colgados como víctimas de un pájaro Lanius gigante. Y si te preguntas ¿por qué ocurre esto? Es sencillo. Mientras existan las vallas, los animales seguirán escalándolas, lo que significa que se quedarán atascados y correrán el riesgo de morir. Se dice que ni siquiera es posible decir con exactitud cuántos canguros mueren cada año a causa de las vallas. Hay tantas vallas en Australia que no es posible encontrar y contar todos los canguros que se quedan atascados. Ningún voluntario no podrá hacer tanta cantidad de trabajo. Steve, ha quedado un agujero. Vienen los dingos y aún no hemos decidido si Australia necesita esta valla o no. La situación es lo más ambigua posible porque, en cierto modo, los dingos son los mejores amigos de las ovejas. No en el sentido de que Steve pueda invitar a un dingo y a una oveja y luego ir los tres a un bar. Es más complicado que eso. Aquí hay una valla, ambos lados de la cual son exactamente la misma zona. Mismo clima, mismas plantas, pero en un lado hay dingos y en el otro lado casi no hay dingos. Y donde no hay dingos, los arbustos han crecido en las últimas décadas. ¿Qué tiene eso que ver con los dingos? Sigue el pensamiento. Los dingos impiden que los zorros y gatos se reproduzcan. Cuando los zorros y los gatos escasean, unos simpáticos roedores de la especie Notomis fuscus se sienten súper cómodos y se comen activamente las semillas de estos arbustos. No hay dingos, hay gatos y zorros, entonces hay arbustos. Y ahora estamos derribando la valla y las cosas están empezando a moverse en la dirección opuesta. Más dingos, menos zorros, más roedores y
menos arbustos. Y donde hay menos arbustos, hay sitio para los prados. Las ovejas están encantadas. Bueno, las que los dingos no se han comido. Pero, ¿por qué nos obsesionamos con la valla contra los dingos? Derribemos la valla de los conejos a ver qué pasa. Oh no, ¿qué es eso? Los conejos son la plaga australiana. Los animales son introducidos en el continente en 1788, pero a partir de octubre de 1859 se convierten en un verdadero problema. Un colono decide cazar conejos y libera 24 de los animales en la naturaleza, pero en lugar de vivir tranquilos, los conejos se multiplican y se apoderan del territorio. Con el tiempo se construyeron 3 vallas en Australia Occidental para protegerse de ellos, una de norte a sur, otra al lado como extensión y otra de este a oeste. Su longitud total es de 3.256 kilómetros. Como ya he dicho, Australia es muy aficionada a las vallas. Cuando la gente se dio cuenta de que ni siquiera 3 vallas funcionaban realmente, decidieron utilizar un virus específico que afecta solo a los conejos, mortal y altamente contagioso. Inesperadamente, funcionó, en el sentido de que la población de conejos se reduce regularmente, pero las 3 vallas se siguen manteniendo. Se siguen manteniendo porque si se retiran las vallas... Vamos, Steve, sin la valla, los conejos que no han sido afectados por el virus son libres de entrar en el corral, y ahí hacen lo que acostumbran. Empiezan a comerse los cultivos a una velocidad de vértigo. Cultivos que, por cierto, cuestan mucho dinero. Por no hablar de que los conejos destruyen la flora local. La fauna local, que suele alimentarse de esta flora, desaparece tras ellos, y los conejos también afectan al rendimiento de los pastos y a la calidad del agua. Con valla, los conejos cuestan a la economía australiana más de 200 millones de dólares al año. ¿Cuáles son las cifras sin valla? Además, los conejos aparecerán por todas partes. Son fotos antiguas, pero es muy posible que vuelvan a ocurrir en la nueva realidad. Imagínate esto, sales al patio por la mañana con una taza de café y ves esto. No un conejo, ni 2, ni siquiera 3, sino 9. Y esos son solo los que se ven. Eso es exactamente lo que ocurre en la ciudad australiana de Albany. En realidad, se considera un lugar acogedor para retirarse y relajarse, pero últimamente en Albany hay literalmente más conejos que personas. Al menos, eso es lo que piensan los lugareños. La ciudad está situada en territorio conejero, por lo que hay tantos conejos aquí que todo el mundo tiene que construir sus propias vallas alrededor de casas y edificios. E incluso cultivar un huerto aquí es imposible si no hay valla. Los conejos se comen todas las plantas, independientemente de la especie, el precio y la cantidad. La población animal se ha disparado en el último año, y eso a pesar de que las autoridades han intentado contenerla con un virus, pero simplemente no se extendió lo suficiente como para ayudar a la gente. Sin una valla, todo era inútil. De momento, los conejos van ganando. En 2018, un granjero neozelandés salió una mañana temprano a reunir a las vacas y se encontró inesperadamente con un socavón del ancho de 2 campos de fútbol. Decir que el granjero se sorprendió por semejante hallazgo es no decir nada. Más tarde se supo que la granja estaba situada sobre el cráter de un volcán inactivo. Esto es habitual en Nueva Zelanda. Además, el suelo aquí yace sobre depósitos de piedra caliza, y la piedra caliza es una roca que puede disolverse, y todo lo que se necesita después es agua, que puede venir de ríos o de fuertes aguaceros, para que un día... Con el tiempo la falla fue, por supuesto, vallada para la seguridad de todos. Pero ya que hemos empezado a quitar vallas en Australia, vamos a intentarlo aquí. Ahora, Steve. Oh, pobres vacas. ¡Maldición! ¡Atrápalas, Steve! ¡Atrápalas! Ahora tapa el hueco. Creo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Vale, está todo claro con Nueva Zelanda. ¿Qué otras vallas hay en Australia? Exacto, vallas contra sapos. No todos, claro. El invasor y súper peligroso para la fauna local es el sapo gigante. Aunque la especie en sí es muy antigua, el sapo gigante no llegó a Australia hasta 1935, y con el pleno consentimiento de la población. En aquel momento se pensó que los sapos ayudarían a controlar las plagas de la caña de azúcar, pero las cosas no salieron según lo previsto. Desde entonces, los sapos gigantes se han extendido a un ritmo de 40 a 60 kilómetros al año hacia el oeste, y sin control podrían llegar a cubrir hasta todo el norte de Australia. Los depredadores que intentan cazar a los sapos mueren a causa de las toxinas, entre ellos varanos, cocodrilos de agua dulce, algunas serpientes y gatos marsupiales. Mientras tanto, los propios sapos comen escarabajos peloteros, lo que les impide limpiar los excrementos de las vacas. La única debilidad de los sapos gigantes es su apego al agua. Gran parte de la zona en la que viven es árida o semiárida. Hay pocas fuentes de agua, pero los granjeros han construido miles de presas para proporcionar agua al ganado. Estas presas son las que utilizan los sapos durante las sequías. Así que las vallas, sí,
rodean los embalses y el sol hace el resto. Ahora quitamos estas vallas y el área de los sapos gigantes empieza a crecer rápidamente. Se hace más y más grande y más animales sufren colisiones con los sapos. Colisiones fatales, alteración de la cadena alimenticia natural, aumento del número de parásitos en el ganado. Y cuanto más lejos llega, peor se pone, porque los humanos no tienen otras formas efectivas de disuadir a los sapos que no sean estas vallas. Vuelve a poner las vallas, Steve. Date prisa. Una historia completamente diferente es la valla de los cocodrilos. Se construyó para separar a las vacas y en realidad a los cocodrilos, pero no te creerías a quien protege esta valla en realidad. Quitémosla y veamos qué pasa, ¿vale? Uy, los cocodrilos han desaparecido. Esto parece lo más extraño posible. Bueno, ¿qué daño pueden hacer las vacas a unos depredadores que están encantados de comerse a los que se acercan demasiado a una masa de agua? Pero las vacas realmente suponen un peligro. Pisotean los nidos de los cocodrilos sin saberlo. Simplemente impiden que nazcan. Quitas la valla y pronto la población de cocodrilos disminuye gravemente, si no se extingue. Y esta es quizá la interacción entre vallas más extraña de Australia. Las vallas contra gatos son más clásicas. Aquí hay gatos, y aquí no pueden entrar gatos. Hay un problema en Australia. Parece que he estado diciendo durante todo el vídeo de hoy que hay un problema en Australia, ¿verdad? Pues bien, los gatos salvajes fueron traídos aquí por los humanos. Y ahora las antiguas mascotas son depredadores salvajes en toda regla. Son tan buenos cazando que han participado directamente en la extinción de 20 especies autóctonas. Cada noche los gatos matan 1 millón de aves autóctonas, por no hablar de otros animales. En resumen, es muy grave. Además, los gastos se multiplican, cada vez hay más. Por eso se instaló la valla contra gatos. Comparada con la valla contra los dingos, esta es muy pequeña, 44 kilómetros. Pero vigila una zona con pequeños marsupiales en peligro de extinción. La gente las pone allí a propósito para que los marsupiales puedan vivir seguros y criar en paz. Así que vamos a derribar esa valla. Ya está, ya no hay quien pare a los gatos. Van a entrar ahí y se van a comer a los marsupiales que tanto han intentado salvar. Y luego irán a comer más. Australia ya es líder mundial en extinción de animales, y con la desaparición de las vallas, irá tan por delante que nadie podrá alcanzarla. De todos modos, una valla contra gatos es algo cuya utilidad es difícil de discutir. Con las vallas contra dingos no está tan claro, y el ecologista Cory Bradshaw está incluso convencido de que merece la pena deshacerse de ellos, y hasta tiene su propia lógica. En la naturaleza, los animales se dividen en varias categorías de tamaño, y todas deben estar siempre presentes, pequeños, grandes y medianos. Da la casualidad de que en Australia no hay leones, ni tigres, ni nada tan grande. ¿Sabes cómo son los análogos de los leones y los tigres en Australia? Así son. Sí, es un poco raro, pero para Australia, el perro dingo es el mayor depredador. Ahora imagina que en casi la mitad del continente, este gran depredador está casi completamente ausente. Es decir, la mitad del continente está completamente desequilibrada con respecto al equilibrio que se ha desarrollado en estado salvaje a lo largo de millones de años. Como no hay depredadores grandes, hay demasiados depredadores medianos, y las presas pequeñas sufren, son cazadas demasiado activamente. Mira, Steve, creo que tenemos algo raro en lugar de una pirámide. Así pues, el ecologista Cory Bradshaw cree que una valla no es la mejor defensa ni para la agricultura ni para el medio ambiente. Se basa en gran parte en la creciente comprensión por parte de los científicos del complejo papel ecológico de los depredadores superiores. Es decir, los humanos estamos empezando a entender cómo funcionan las cosas en la naturaleza. Independientemente del sistema del planeta que consideremos, un sistema sano y resistente es aquel en el que los depredadores se sienten cómodos. Aquí, este es el aspecto que debería tener. Pero en este momento la población de depredadores en la mayor parte de Australia continental está muy lejos de ser equilibrada. Hay muchos depredadores, digamos, medianos, incluyendo zorros y gatos traídos por los europeos. La parte superior, en cambio, está libre, así que no hay nada que retenga a los medianos. Suena contraintuitivo, pero para mamíferos como los bandicoots, conejos y los numbats, que por cierto se están extinguiendo, un gran dingo hambriento puede ser el mejor amigo. Y eso es porque a los dingos no les gustan los gatos ni los zorros. Compiten con esas especies y las desplazan. Más dingos significa menos de todos los demás depredadores, y como resultado los pequeños mamíferos tienen un respiro. Cuando dejan de comérselos, pueden centrarse en otras cosas importantes, en la reproducción, por ejemplo. Así que, sin la valla, los granjeros tendrán una especie de ventaja. Los canguros no competirán por la comida con el ganado porque estarán demasiado ocupados sobreviviendo. Sin embargo, contaron el ganado y se olvidaron de las ovejas. Quizá porque son mucho más fáciles de cazar para los dingos. Estoy en el Parque Nacional de Yellowstone y estoy a punto de añadir lobos aquí. Aunque, para ser honesto, en realidad se veía así. No, era así.
Originalmente había lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, por supuesto, pero los mataron bastante rápido, y empezaron a ocurrir lo que cabría esperar sin depredadores. La población de uapitíes empezó a crecer, los árboles se resistieron y también el resto de animales. Finalmente se decidió traer de vuelta a los lobos. Los primeros lobos fueron llevados al parque en 1995, y luego, compruébalo tú mismo. Los lobos tardaron un tiempo en asentarse, pero enseguida se hicieron con el control de los uapitíes. Empezaron a comérselos y pronto la vegetación volvió a la normalidad. El suelo también se recuperó. Entonces disminuyó la erosión en todos los ríos y lagos, y eso cambió la dinámica de los cursos de agua. Entonces aparecieron los castores, y luego nuevas especies de peces y aves rapaces. Fue un cambio de ecosistema completo. Piénsalo, añadieron solo una especie y el Parque Nacional de Yellowstone literalmente se revivió, se transformó, fue tan fantástico que nos sorprendió. Así que eliminar la valla podría tener consecuencias muy inesperadas, entre otras cosas. Básicamente nadie puede adivinar al 100% lo que ocurrirá en el fondo. Es decir, es posible estimar las opciones, pero cómo se desarrollarán los acontecimientos sin la valla, nadie lo sabe. Sí, ya lo has dicho antes. Sigue. Y no olvidemos que Australia tiene una naturaleza muy diferente a la del famoso parque de Estados Unidos. Se encuentra en un estado prístino y solo se han eliminado de él los lobos, mientras que los pastizales australianos distan mucho de ser prístinos. En general, la relación entre los dingos y el medio ambiente no será la misma que antes. Tal vez Australia se divida en dos, ¿quién sabe? Pero esperemos que no llegue a eso. Aún así, echemos un vistazo a una hipotética Australia sin vallas. El lugar es bastante sombrío. En primer lugar, hay sapos tóxicos por todas partes, y muchas especies han desaparecido simplemente al ser envenenadas por ellos. Lleva tiempo desarrollar inmunidad a las toxinas, así que mientras tanto el continente está sembrado de animales muertos. Los canguros sufren un estrés extremo. Quizá la mitad de su población haya desaparecido porque se los comieron los dingos. Los humanos, mientras tanto, están en guerra con esos mismos dingos, con conejos, zorros, emus, y esta guerra no termina, aunque la mayoría de las granjas ya han sido destruidas. Las ovejas han sido asesinadas, los cultivos devorados por los conejos, y también animales que estaban en peligro de extinción han acabado por desaparecer. La biodiversidad se fragmenta, un colapso ecológico total. Para salvarse, la gente construye vallas alrededor de sus casas. Así protegen sus jardines y los pocos animales domésticos que les quedan, pero cuesta muchísimo dinero, que tienen que pagar de su propio bolsillo. En fin, la cuestión de las vallas en Australia es muy compleja. Algunas son vitales, otras son, digamos, cuestionables. Si hay que eliminarlas, hay que hacerlo gradualmente, o, como sugieren algunos ecologistas, simplemente mover un trozo de valla. ¿Por qué? Para ver el resultado, y luego decidir si el juego merece la pena. Y por cierto, hemos encontrado noticias bastante recientes de que la valla principal de Australia no corre peligro. Es más, aunque es la más larga del mundo, está a punto de hacerse aún más larga. El gobierno quiere añadir 742 kilómetros de valla a lo largo de las fronteras de Australia Meridional y Queensland, lo que la longitud de la valla superará los 6.000 kilómetros. No está claro cuándo ocurrirá realmente, pero te mantendremos informados. Y la volveremos a quitar. ¡Hasta luego!